tal amigos? Bienvenidos a CNC Matinal. Hoy tenemos sesión plenaria, es alrededor de las 9 de la mañana y les contamos que en agenda hay un gran número de proyectos de ley pendientes de votación y debate. Bien, vamos ahora con los titulares del día. Presidenta del Congreso aclaró que sus viajes a Arequipa son en cumplimiento de su función de representación y lamentó las falsas imputaciones publicadas en un diario. Legisladores de diversas bancadas a favor de reconsideración para investigar en la Comisión de Ética parlamentarios que habrían utilizado pasajes del Congreso para actividades proselitistas. Comisión de Economía inició el debate de proyecto para que trabajadores afiliados a las AFPs que se encuentren desempleados puedan solicitar la devolución de sus aportes. Depósitos de la CTS para trabajadores estatales del decreto ley 728 serán abonados semestralmente y ya no al finalizar sus contratos, según proyecto aprobado. Exfiscal de la Nación, Carlos Ramos, negó uso irregular de los fondos de la Caja Chica del Ministerio Público durante su gestión. Fue ante la Comisión de Fiscalización. Empezamos contándoles que la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, aclaró que sus viajes a la ciudad de Arequipa son en cumplimiento de función de representación parlamentaria. Lamentó las falsas imputaciones publicadas por un diario, por cuanto el motivo de su viaje fue cumpliendo actividades de acción social en la Navidad del año 2014. Defendió los viajes a su región en Navidad y explicó que ella fue elegida por esa circunscripción y que ir a Arequipa es parte de su labor de representación. Así de categórica fue la titular del Parlamento, Ana María Solórzano. Siempre he viajado como congresista y eso es parte de la función de representación de los congresistas, de ir a su tierra, ¿no? El lugar donde han sido elegidos. Lo no regular sería no ir. Pero con dinero del Estado se puede solventar un gasto particular, porque ir a sus regiones no hay ningún gasto particular. El día de Navidad están cuestionando. Por supuesto. Siempre he ido a Navidad y seguiré yendo en todas las ocasiones que yo tenga que ir a mi región. Yo he sido elegida por Arequipa. Lo irregular sería no ir a mi región. Lamentó la información publicada por un medio de comunicación, la cual señala que habría usado dinero del Parlamento para el viaje en la Navidad, y aclaró que el motivo fue en cumplimiento a las actividades de acción social. Solórzano Flores negó también haber filtrado la información sobre los viajes de los legisladores fujimoristas. Indicó que toda la información está en el portal de transparencia del Parlamento Nacional. El Congreso de la República siempre actúa de manera transparente. Es el compromiso de la mesa directiva actuar de esa manera. Todos los datos que la ciudadanía y el periodismo requiera de esta gestión del Congreso de la República están en transparencia, ¿no? Hay muchos datos y la mayoría de ellos, de todas nuestras actividades, están en el portal de transparencia. De otro lado, la titular del Parlamento señaló que el Congreso de la República siempre actúa de manera transparente y que ese es un compromiso de la mesa directiva que encabeza. Sobre el tema del grupo fujimorista no voy a adelantar ninguna opinión. Yo represento a los 130 congresistas, pero sí siempre soy defensora de que ante cualquier acusación es importante escuchar a ambas partes. El pasado 24 de diciembre, Solórzano Flores llegó a la ciudad de Arequipa y se trasladó inmediatamente a la localidad de Baños de Jesús, ubicada en el distrito de Paucarpata. Luego se dirigió a los pueblos jóvenes de Sol de Oro y Mariano Melgar, en el distrito del mismo nombre. Por la tarde fue al penal de mujeres de Socabaya, en donde participó de una chocolatada con las internas. Finalmente se dirigió al cuartel de Salaberry, ubicado en el distrito de Miraflores, para compartir con las tropas un fiambre navideño. Todo ello en el marco de su función de representación. Informó Central de Noticias del Congreso. Congresistas de diversas bancadas opinaron a favor de que se reconsidere el pedido para investigar en la Comisión de Ética a los legisladores que habrían utilizado los pasajes del Parlamento para realizar actividades proselitistas en diversas regiones del país. Veamos. Uno de los primeros en expresar su posición a favor de reconsiderar la investigación en la Comisión de Ética fue el legislador Mauricio Mulder, de Concertación Parlamentaria, quien dijo además que para evitar casos como estos y al no haber mecanismos de control, se debe eliminar estos pasajes. El problema es que el fujimorismo y la señora Keiko Fujimori agranda el problema al sentirse culpable. Y entonces, claro, empiezan a devolver, a tener miedo, etcétera, y entonces eso lo que han hecho es agrandar el problema y profundizarlo. Porque entonces, si son culpables, porque devuelven,
entonces se va a tener que sancionar éticamente y todos esos parlamentarios van a tener que sufrir una sanción ética. Por su parte, el legislador Daniel Abugataz destacó que la información sobre viajes de los 130 parlamentarios está publicada en la web del Congreso y aclaró que existe un pedido de esa información hecha por el congresista Jorge Rimarachín. Fue solicitada por el congresista Jorge Rimarachín el 15 de abril de este año. Toda la información de todos los viajes que han realizado o hemos realizado todos los congresistas está en el portal de transparencia hasta diciembre del 2014. En los próximos días debe actualizarse, porque cada 90 días se actualiza el registro. Los parlamentarios fujimoristas Alejandro Aguinaga y Julio Gagó afirmaron que es responsabilidad de cada parlamentario el responder por las denuncias. Si los congresistas realizan una labor de representación en las horas de trabajo y después hay un mitin en la noche, que coincide, bueno. Pero en todo caso, como reitero, que no nos usen para tapar gravísimos casos de corrupción. Cada congresista tiene que asumir su propia responsabilidad. Yo no puedo hablar por el resto de los congresistas de la República. No solamente congresistas de mi bancada, pueden haber también congresistas de otra bancada. Me llama la atención en este informe periodístico, ¿por qué no ven a los 130 congresistas? En tanto, Héctor Becerril, también de Fuerza Popular, dijo que es un gesto político el devolver el dinero de los pasajes en cuestión. Informó Central de Noticias del Congreso. A propósito de este tema, el vocero de la bancada de Perú Posible, Renan Espinosa, presentó una denuncia constitucional contra los 5 congresistas fujimoristas que viajaron a un mitin partidario en Puno, supuestamente, con dinero del Congreso. Por eso hemos presentado esta denuncia constitucional, para que a través de la subcomisión se tomen acciones y decirle a la señora Keiko, si ella quiere ser presidenta de la República, que empiece poniendo orden en su bancada y que expulse a estos señores que están cogiendo plata del Estado para beneficio propio. Si siendo congresistas hacen eso, si fueran gobierno, ¿qué podríamos pensar que van a hacer? Hay dos casos ahora, en Tarapoto y en Cajamarca también se ha presentado, según la información que aparece hoy día. ¿Va a analizar ampliar la denuncia de estos casos que también estuvieron ahí? Sobre esos casos que ahora se han hecho públicos, vamos a analizar si también han incurrido en los mismos posibles ilícitos, ¿no? Y si fuera así el caso, haríamos lo mismo, ¿no? Pero ¿esta denuncia contra quién va? ¿Contra los fujimoristas que han viajado o contra la Comisión de Ética que ha decidido archivar el caso el lunes? Bueno, solamente contra los congresistas que han viajado, que han sido 5, que han ido a la celebración del aniversario de Fuerza Popular, ¿no? Que a diferencia de sus otros colegas de su propia bancada, han ido con su propia plata, ¿no? La Comisión de Ética yo creo que ha evaluado muy superficialmente el tema y ha errado en un análisis. Se dice que no puede prohibirse la participación de un congresista en un mitin. Eso no está en cuestión. Cualquiera puede ir a un mitin y puede activar políticamente con su partido, pero cada con su dinero, pero no con plata del Congreso. Si esto se permite, genera un precedente negativo, y más ahora que hay campaña electoral próxima, todo el mundo va a querer usar plata del Congreso para viajar. Eso no se puede tolerar de ninguna bancada a ningún parlamentario. Entre tanto, en conferencia de prensa, los integrantes de la bancada de Fuerza Popular negaron haber incurrido en delito ni falta de ética al participar en una actividad política en Puno. El congresista Juan Díaz Dios señaló que los legisladores representan a todo el país y no solo a la región por la que fueron elegidos. Somos congresistas y representamos a la nación. Es decir, el hecho de que algún parlamentario viaje a una región diferente a la cual él fue elegido no constituye ninguna falta ni legal, ni ética, ni mucho menos, ni siquiera partidaria. En segundo lugar, no existe ninguna prohibición en el sentido de que esto sería una malversación o uso indebido de recursos que podría dar lugar, como se ha venido repitiendo también, a una denuncia por peculado. En tercer lugar, hemos sido bastante claros en precisar que ninguno de estos viajes ha sido realizado solo para una actividad, ya sea meeting o una actividad proselitista. Se han realizado una serie de actividades, entre ellas, una de ellas fue evidentemente participar en una actividad con nuestra lideresa. 8:13 de la mañana les contamos que el exfiscal de la Nación, Carlos Ramos, negó el uso irregular de los fondos de la Caja Chica del Ministerio Público durante su gestión. Fue durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización. Ningún fiscal recibe o maneja dinero del presupuesto del Ministerio Público, ya que este se hace a través del personal administrativo designado por resolución.
Esa fue la respuesta que dio al presentarse ante los congresistas el fiscal supremo Carlos Ramos Heredia para aclarar las denuncias periodísticas sobre el supuesto uso indebido de fondos durante el periodo en el cual ejerció el cargo de fiscal de la Nación. En el ambiente privado y en el ambiente público, en los bancos e instituciones del Estado utilizan en algunos casos golosinas, chocolates o caramelos con los membretes de la institución. Con un criterio de avanzada, eso se estableció para otorgarle a los usuarios que iban a las mesas de partes. Independientemente de eso, también debo puntualizar que yo no toco absolutamente un sol de la caja chica, que se puede adquirir todo tipo de alimentación que sea para el consumo humano. Y en este caso específico se trata de galletas y también de bebidas. Ramos agregó que dichos gastos fueron conforme a la directiva y resolución de la Gerencia General, toda vez que siempre hay gastos de atenciones protocolares. Sostuvo que la investigación de los hechos corresponde a las áreas de contabilidad y de tesorería. Algunos parlamentarios cuestionaron ciertas adquisiciones como golosinas dentro de la alimentación, por lo que consideraron debe rendirse cuenta de los gastos adecuadamente. Otros señalaron que se trata de un tema netamente administrativo. El contenido de la resolución de la Gerencia General, en la cual establece claramente las responsabilidades del manejo de la administración de la caja chica, por quiénes son visadas las facturas, las adquisiciones, quiénes son los que avalan, quiénes deberían de hacer el arqueo de cajas, incluso hace la referencia que debería hacerse incluso de manera inopinada. De otro lado, la parlamentaria Natalie Condori solicitó realizar una sesión descentralizada en la región Tacna para fiscalizar presuntas irregularidades en diversas obras, como algunos colegios emblemáticos, entre otras. Finalmente, se acordó volver a citar a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien se excusó de asistir, para que aclare las denuncias de supuestas irregularidades durante su gestión. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. Y en conferencia de prensa, la congresista Verónica Mendoza respaldó la denuncia de los trabajadores de la empresa agroindustrial Pomalca. Calificó como un abuso y una injusticia que los obreros perciban una remuneración menor al mínimo vital. Habría que recordar que esta empresa tiene por gerente general al señor Víctor Becerril, hermano del congresista Héctor Becerril, parlamentario fujimorista, y que además uno de los accionistas de esta empresa es el grupo Oviedo, por lo cual resulta doblemente preocupante e indignante la serie de derechos que están siendo vulnerados respecto a estos trabajadores. Ellos nos han referido, por ejemplo, que sus remuneraciones vienen siendo sistemáticamente recortadas, con lo cual terminan recibiendo a veces mensualmente cerca de 400 soles, que hace cerca de 3 años que en muchos de los casos no les pagan sus CTS ni sus utilidades, que hay una serie de jubilados de ex trabajadores de esta empresa que tampoco han recibido sus acreencias laborales, que se les ha planteado un cronograma que concluiría en el año 2030. Una cosa totalmente inaceptable en pleno siglo XXI. Pero no solamente eso, nos han referido también que no se les da las garantías para resguardar su seguridad en el ejercicio de sus labores, como por ejemplo guantes, botas y demás. Nos han referido también que hay una enorme resistencia para que se les pueda otorgar el seguro de salud o para que puedan, en general, hay una vulneración constante de sus derechos. Por eso pedimos, exigimos al Ministerio de Trabajo, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que se pueda hacer presente en la zona y pueda realizar una inspección laboral exhaustiva, efectiva, que pueda determinar las vulneraciones del caso. La Comisión de Trabajo acordó que los depósitos de la CTS para los servidores públicos bajo el régimen de la Ley 728 se efectúe semestralmente y no cuando cesen en sus labores como ocurre en la actualidad. El tema pasará ahora al Pleno. Los trabajadores beneficiados con la iniciativa aprobada serán los contratados bajo el Decreto Legislativo 728 y se les abonará su compensación por tiempo de servicios en la entidad financiera de su elección, en merced del principio del derecho a la igualdad con sus pares del sector privado. Hasta antes de la publicación de la Ley del Servicio Civil, todos los trabajadores del Estado que se encontraban bajo el régimen de la actividad privada recibían los depósitos de su CTS, tal y como los recibe cualquier trabajador de la actividad privada.
Sin embargo, luego de la promulgación de la ley Servir, alrededor de 160.000 trabajadores dejaron de percibir sus depósitos de CTS, que ocasionó una serie de perjuicios. Yo había propuesto en el proyecto de ley, señor presidente, que incluso los que pasan a la ley de Servir debían recibir su compensación por tiempo semestralmente, los que pasan a la ley de Servir. Yo pongo a consideración de los colegas si ese extremo lo quieren aprobar o no. Sería bueno porque de ahí uniformizamos pues el pago de la compensación por tiempo de servicio para todos los trabajadores y no estaríamos haciendo regímenes sin ningún sustento, que a algunos les dan la plata para que dispongan y a algunos no. A mí me parece es un asunto de discriminación. Otro acuerdo de la comisión fue archivar la propuesta de la ley 2492 que plantea establecer la obligatoriedad de realizar el servicio civil de graduandos como requisito para ingresar a laborar en la administración pública. Y también la iniciativa que propone declarar feriado no laborable el 5 de enero de cada año en la provincia de Maynas con motivo de la creación del puerto fluvial de Iquitos. Denis Ávila, Central de Noticias del Congreso. Y la Comisión de Economía del Congreso inició el debate del proyecto de ley que propone que los trabajadores afiliados a las AFPs que se encuentren desempleados puedan solicitar la devolución de sus aportes. Al sustentar el proyecto de ley de su autoría, el congresista Tomás Zamudio explicó que se trata de hacer justicia a miles de peruanos que resultan perjudicados cuando dejan de trabajar después de 7 o 10 años consecutivos y deben seguir aportando obligatoriamente hasta lograr 20 años con esos pagos y así finalmente acceder a una jubilación con pensiones irrisorias de entre 100 y 150 soles, tal como se ha evidenciado en muchísimos casos. Las aportaciones son de las personas y directamente ellos pueden disponer libremente de sus aportes, sin ninguna condición. Hay muchísimos casos a nivel nacional, presidente y colegas congresistas, que incluso han muerto y que ni siquiera los herederos pueden tener acceso a ese fondo de aportación. Hay miles y hasta millones de peruanos que han aportado 4, 5, 6 o 7 años. Y no han podido, por razones de despido o por otras circunstancias de invalidez, etcétera, etcétera, no han podido continuar trabajando y por ende aportando a las AFPs. La iniciativa plantea que los trabajadores aportantes a las AFP que resulten desempleados después de varios años consecutivos de labor puedan retirar el íntegro de sus aportes a fin de destinarlos a proyectos empresariales o laborales que les rindan mejores resultados económicos. El titular de Economía, Casio Guairi, anunció que elaborará de inmediato un predictamen para su pronta discusión y aprobación. En este proyecto se vea este tema, porque ahora vemos que de los 110 años, que es el plazo donde se hace este prorrateo de todos los fondos, debería variar, presidente, y ahí es donde nosotros, creo yo, que debemos insistir en que se modifiquen estos puntos, presidente, y uno de estos también es lo que acaba de mencionar el congresista Tomás Zamudio, presidente. La comisión está haciendo un trabajo bastante sobre esto y bueno, tenemos que continuar trabajando creo sobre este tema. Me gustaría que de repente tengan una reunión y a la comisión he dicho que uno de sus asesores de cada uno de ustedes puedan participar también para hacer un predictamen sobre justamente del sistema previsional. De otro lado, por mayoría, la Comisión aprobó la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo sobre la Ley de Garantías Mobiliarias. La finalidad es incrementar las posibilidades de acceso al crédito, toda vez que actualmente las MIPE, que suman 1.437.000 a nivel nacional, tienen limitado el acceso al crédito. Se trata así, pues, de un mecanismo encaminado a ampliar la posibilidad de acceder a créditos apelando a bienes muebles. Y la pequeña empresa, que es 70.708, realmente tiene también acceso a un crédito solo el 51.7%. Y la microempresa, ¿no? Que existe más de 1.437.778 microempresas, de todos ellos solo el 25.3% tiene acceso a un crédito, justamente porque no tienen los avales y las garantías correspondientes.
Guaire dijo que de convertirse en ley tendrá gran aceptación entre las micro y pequeños empresarios y en el sector agrario. Recordó que en varias audiencias descentralizadas se trató este tema y que hay alrededor de 20 propuestas legislativas relacionadas a que los aportantes desempleados retiren sus aportes a las AFP. Informó Central de Noticias del Congreso. Hacemos la primera pausa en CNC Matinal. Al volver traemos detalles sobre lo que será la sesión plenaria a las 9 de la mañana. Bien, continuamos con más información en CNC Matinal. Vamos ahora con los titulares de esta jornada informativa. Presidenta del Congreso aclaró que sus viajes a Arequipa son en cumplimiento de su función de representación y lamentó las falsas imputaciones publicadas en un diario. Legisladores de diversas bancadas a favor de reconsideración para investigar en la Comisión de Ética parlamentarios que habrían utilizado pasajes del Congreso para actividades proselitistas. Comisión de Economía inició el debate de proyecto para que trabajadores afiliados a las AFPs que se encuentren desempleados puedan solicitar la devolución de sus aportes. Depósitos de la CTS para trabajadores estatales del Decreto Ley 728 serán abonados semestralmente y ya no al finalizar sus contratos, según proyecto aprobado. Exfiscal de la Nación, Carlos Ramos, negó uso irregular de los fondos de la Caja Chica del Ministerio Público durante su gestión. Fue ante la Comisión de Fiscalización. La presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, aclaró que sus viajes a la ciudad de Arequipa son en cumplimiento de su función de representación parlamentaria. Lamentó las falsas imputaciones publicadas por un diario, por cuanto motivó su viaje fue cumpliendo actividades de acción social en la Navidad del año 2014. Defendió los viajes a su región en Navidad y explicó que ella fue elegida por esa circunscripción y que ir a Arequipa es parte de su labor de representación. Así de categórica fue la titular del Parlamento, Ana María Solórzano. Siempre he viajado como congresista y eso es parte de la función de representación de los congresistas, de ir a su tierra, ¿no? El lugar donde han sido elegidos. Lo no regular sería no ir. Pero con dinero del Estado se puede solventar un gasto particular, porque ir a sus regiones no hay ningún gasto particular. El día de Navidad están cuestionando. Por supuesto. Siempre he ido a Navidad, seguiré yendo en todas las ocasiones que yo tenga que ir a mi región. Yo he sido elegida por Arequipa. Lo irregular sería no ir a mi región. Lamentó la información publicada por un medio de comunicación, la cual señala que habría usado dinero del Parlamento para el viaje en la Navidad, y aclaró que el motivo fue en cumplimiento a las actividades de acción social. Solórzano Flores negó también haber filtrado la información sobre los viajes de los legisladores fujimoristas. Indicó que toda la información está en el portal de transparencia del Parlamento Nacional. El Congreso de la República siempre actúa de manera transparente. Es el compromiso de la mesa directiva actuar de esa manera. Todos los datos que la ciudadanía y el periodismo requiera de esta gestión del Congreso de la República están en transparencia, ¿no? Hay muchos datos y la mayoría de ellos, de todas nuestras actividades, están en el portal de transparencia. De otro lado, la titular del Parlamento señaló que el Congreso de la República siempre actúa de manera transparente y que ese es un compromiso de la mesa directiva que encabeza. Sobre el tema del grupo fujimorista no voy a adelantar ninguna opinión. Yo represento a los 130 congresistas, pero sí siempre soy defensora de que ante cualquier acusación es importante escuchar a ambas partes. El pasado 24 de diciembre, Solórzano Flores llegó a la ciudad de Arequipa y se trasladó inmediatamente a la localidad de Baños de Jesús, ubicada en el distrito de Paucarpata. Luego se dirigió a los pueblos jóvenes de Sol de Oro y Mariano Melgar, en el distrito del mismo nombre. Por la tarde fue al penal de mujeres de Socabaya, en donde participó de una chocolatada con las internas. Finalmente se dirigió al cuartel de Salaberry, ubicado en el distrito de Miraflores, para compartir con las tropas un fiambre navideño. Todo ello en el marco de su función de representación. Informó Central de Noticias del Congreso.
8:34 de la mañana, congresistas de diversas bancadas opinaron a favor de que se reconsidere el pedido para investigar en la Comisión de Ética a los legisladores que habrían utilizado los pasajes del Parlamento para realizar actividades proselitistas en diversas regiones del país. Escuchemos. Uno de los primeros en expresar su posición a favor de reconsiderar la investigación en la Comisión de Ética fue el legislador Mauricio Mulder, de Concertación Parlamentaria, quien dijo además que para evitar casos como estos y al no haber mecanismos de control, se debe eliminar estos pasajes. El problema es que el fujimorismo y la señora Keiko Fujimori agranda el problema al sentirse culpable. Y entonces, claro, empiezan a devolver, a tener miedo, etcétera, y entonces eso lo que han hecho es agrandar el problema y profundizarlo. Porque entonces, si son culpables, porque devuelven, entonces se va a tener que sancionar éticamente y todos esos parlamentarios van a tener que sufrir una sanción ética. Por su parte, el legislador Daniel Abugataz destacó que la información sobre viajes de los 130 parlamentarios está publicada en la web del Congreso y aclaró que existe un pedido de esa información hecha por el congresista Jorge Rimarachín. Fue solicitada por el congresista Jorge Rimarachín el 15 de abril de este año. Toda la información de todos los viajes que han realizado o hemos realizado todos los congresistas está en el portal de transparencia hasta diciembre del 2014. En los próximos días debe actualizarse porque cada 90 días se actualiza el registro. Los parlamentarios fujimoristas Alejandro Aguinaga y Julio Gagó afirmaron que es responsabilidad de cada parlamentario el responder por las denuncias. Si los congresistas realizan una labor de representación en las horas de trabajo y después hay un mitin en la noche, que coincide, bueno. Pero en todo caso, como reitero, que no nos usen para tapar gravísimos casos de corrupción. Cada congresista tiene que asumir su propia responsabilidad. Yo no puedo hablar por el resto de los congresistas de la República. No solamente congresistas de mi bancada, pueden haber también congresistas de otra bancada. Me llama la atención en este informe periodístico, ¿por qué no ven a los 130 congresistas? En tanto, Héctor Becerril, también de Fuerza Popular, dijo que es un gesto político el devolver el dinero de los pasajes en cuestión. Informó Central de Noticias del Congreso. El vocero de la bancada de Perú Posible, Renan Espinosa, presentó una denuncia constitucional contra los 5 congresistas fujimoristas que viajaron a un mitin partidario en Puno, supuestamente con dinero del Congreso. Por eso hemos presentado esta denuncia constitucional, para que a través de la subcomisión se tomen acciones y decirle a la señora Keiko, si ella quiere ser presidenta de la República, que empiece poniendo orden en su bancada y que expulse a estos señores que están cogiendo plata del Estado para beneficio propio. Si siendo congresistas hacen eso, si fueran gobierno, ¿qué podríamos pensar que van a hacer? Hay otros casos ahora en Tarapoto y en Cajamarca también se ha presentado, según la información que aparece hoy día. ¿Va a analizar ampliar la denuncia de estos casos que también estuvieron? Sobre esos casos que ahora se han hecho públicos, vamos a analizar si también han incurrido en los mismos posibles ilícitos, ¿no? Y si fuera así el caso, haríamos lo mismo, ¿no? Pero esta denuncia, ¿contra quién va? ¿Contra los fujimoristas que han viajado o contra la Comisión de Ética que ha decidido archivar el caso el lunes? Bueno, solamente contra los congresistas que han viajado, que han sido 5, que han ido a la celebración del aniversario de Fuerza Popular, ¿no? Que a diferencia de sus otros colegas de su propia bancada, han ido con su propia plata, ¿no? La Comisión de Ética yo creo que ha evaluado muy superficialmente el tema y ha errado en un análisis. Se dice que no puede prohibirse la participación de un congresista en un mitin. Eso no está en cuestión. Cualquiera puede ir a un mitin y puede activar políticamente con su partido, pero cada con su dinero, pero no con plata del Congreso. Si esto se permite, genera un precedente negativo, y más ahora que hay campaña electoral próxima, todo el mundo va a querer usar plata del Congreso para viajar. Eso no se puede tolerar de ninguna bancada a ningún parlamentario. Integrantes de la bancada de Fuerza Popular negaron haber incurrido en delito ni falta de ética al participar en una actividad política en Puno. El congresista Juan Díaz Dios señaló que los legisladores representan a todo el país y no solo a la región por la que fueron elegidos. Somos congresistas y representamos a la nación. Es decir, el hecho de que algún parlamentario viaje a una región diferente a la cual él fue elegido no constituye ninguna falta ni legal, ni ética, ni mucho menos, ni siquiera partidaria. En segundo lugar, no existe ninguna prohibición en el sentido de que esto sería una malversación o uso indebido de recursos que podría dar lugar, como se ha venido repitiendo también, a una denuncia por peculado. En tercer lugar,
hemos sido bastante claros en precisar que ninguno de estos viajes ha sido realizado solo para una actividad, ya sea meeting o una actividad proselitista. Se han realizado una serie de actividades, entre ellas, una de ellas fue evidentemente participar en una actividad con nuestra lideresa. Les contamos que el exfiscal de la Nación, Carlos Ramos, negó el uso irregular de los fondos de la Caja Chica del Ministerio Público durante su gestión. Fue durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización. Ningún fiscal recibe o maneja dinero del presupuesto del Ministerio Público, ya que este se hace a través del personal administrativo designado por resolución. Esa fue la respuesta que dio al presentarse ante los congresistas el fiscal supremo Carlos Ramos Heredia para aclarar las denuncias periodísticas sobre el supuesto uso indebido de fondos durante el periodo en el cual ejerció el cargo de fiscal de la Nación. En el ambiente privado y en el ambiente público, en los bancos e instituciones del Estado utilizan en algunos casos golosinas, chocolates o caramelos con los membretes de la institución. Con un criterio de avanzada, eso se estableció para otorgarle a los usuarios que iban a las mesas de partes. Independientemente de eso, también debo puntualizar que yo no toco absolutamente un sol de la Caja Chica, que se puede adquirir todo tipo de alimentación que sea para el consumo humano. Y en este caso específico se trata de galletas y también de bebidas. Ramos agregó que dichos gastos fueron conforme a la directiva y resolución de la Gerencia General, toda vez que siempre hay gastos de atenciones protocolares. Sostuvo que la investigación de los hechos corresponde a las áreas de contabilidad y de tesorería. Algunos parlamentarios cuestionaron ciertas adquisiciones como golosinas dentro de la alimentación, por lo que consideraron deber rendirse cuenta de los gastos adecuadamente. Otros señalaron que se trata de un tema netamente administrativo. El contenido de la resolución de la Gerencia General, en la cual establece claramente las responsabilidades del manejo de la administración de la Caja Chica, por quiénes son visadas las facturas, las adquisiciones, quiénes son los que avalan, quiénes deberían de hacer el arqueo de cajas, incluso hace la referencia que debería hacerse incluso de manera inopinada. De otro lado, la parlamentaria Natalie Condori solicitó realizar una sesión descentralizada en la región Tacna para fiscalizar presuntas irregularidades en diversas obras, como algunos colegios emblemáticos, entre otras. Finalmente, se acordó volver a citar a la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien se excusó de asistir, para que aclare las denuncias de supuestas irregularidades durante su gestión. Informó Elsa Iturriaga, Central de Noticias del Congreso. En conferencia de prensa, la congresista Verónica Mendoza respaldó la denuncia de los trabajadores de la empresa agroindustrial Pomalca. Calificó como un abuso y una injusticia que los obreros perciban una remuneración menor al mínimo vital. Habría que recordar que esta empresa tiene por gerente general al señor Víctor Becerril, hermano del congresista Héctor Becerril, parlamentario fujimorista, y que además uno de los accionistas de esta empresa es el grupo Oviedo, por lo cual resulta doblemente preocupante e indignante la serie de derechos que están siendo vulnerados respecto a estos trabajadores. Ellos nos han referido, por ejemplo, que sus remuneraciones vienen siendo sistemáticamente recortadas, con lo cual terminan recibiendo a veces mensualmente cerca de 400 soles, que hace cerca de 3 años que en muchos de los casos no les pagan sus CTS ni sus utilidades, que hay una serie de jubilados de ex trabajadores de esta empresa que tampoco han recibido sus acreencias laborales, que se les ha planteado un cronograma que concluiría en el año 2030. Una cosa totalmente inaceptable en pleno siglo XXI. Pero no solamente eso, nos han referido también que no se les da las garantías para resguardar su seguridad en el ejercicio de sus labores, como por ejemplo guantes, botas y demás. Nos han referido también que hay una enorme resistencia para que se les pueda otorgar el seguro de salud o para que puedan, en general, hay una vulneración constante de sus derechos. Por eso pedimos, exigimos al Ministerio de Trabajo, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que se pueda hacer presente en la zona y pueda realizar una inspección laboral exhaustiva, efectiva, que pueda determinar las vulneraciones del caso. Vamos con otras noticias. La Comisión de Trabajo acordó que los depósitos de la CTS para los servidores públicos bajo el régimen de la Ley 728
se efectúe semestralmente y no cuando cesen en sus labores, como ocurre en la actualidad. El tema pasará ahora al Pleno. Los trabajadores beneficiados con la iniciativa aprobada serán los contratados bajo el Decreto Legislativo 728 y se les abonará su compensación por tiempo de servicios en la entidad financiera de su elección, en merced del principio del derecho a la igualdad con sus pares del sector privado. Hasta antes de la publicación de la Ley del Servicio Civil, todos los trabajadores del Estado que se encontraban bajo el régimen de la actividad privada recibían los depósitos de su CTS, tal y como los recibe cualquier trabajador de la actividad privada. Sin embargo, luego de la promulgación de la Ley Servir, alrededor de 160.000 trabajadores dejaron de percibir sus depósitos de CTS, que ocasionó una serie de perjuicios. Yo había propuesto en el proyecto de ley, señor presidente, que incluso los que pasan a la Ley de Servir debían recibir su compensación por tiempo semestralmente, los que pasan a la Ley de Servir. Yo pongo a consideración de los colegas si ese extremo lo quieren aprobar o no. Sería bueno porque de ahí uniformizamos pues el pago de la compensación por tiempo de servicio para todos los trabajadores y no estaríamos haciendo regímenes sin ningún sustento, que a algunos les dan la plata para que dispongan y a algunos no. A mí me parece es un asunto de discriminación. Otro acuerdo de la comisión fue archivar la propuesta de la Ley 2492 que plantea establecer la obligatoriedad de realizar el servicio civil de graduandos como requisito para ingresar a laborar en la administración pública. Y también la iniciativa que propone declarar feriado no laborable el 5 de enero de cada año en la provincia de Maynas con motivo de la creación del puerto fluvial de Iquitos. Denis Ávila, Central de Noticias del Congreso. La Comisión de Economía del Congreso inició el debate del proyecto de ley que propone que los trabajadores afiliados a las AFPs que se encuentren desempleados puedan solicitar la devolución de sus aportes. Veamos. Al sustentar el proyecto de ley de su autoría, el congresista Tomás Zamudio explicó que se trata de hacer justicia a miles de peruanos que resultan perjudicados cuando dejan de trabajar después de 7 o 10 años consecutivos y deben seguir aportando obligatoriamente hasta lograr 20 años con esos pagos y así finalmente acceder a una jubilación con pensiones irrisorias de entre 100 y 150 soles, tal como se ha evidenciado en muchísimos casos. Las aportaciones son de las personas y directamente ellos pueden disponer libremente de sus aportes, sin ninguna condición. Hay muchísimos casos a nivel nacional, presidente y colegas congresistas, que incluso han muerto y que ni siquiera los herederos pueden tener acceso a ese fondo de aportación. Hay miles y hasta millones de peruanos que han aportado 4, 5, 6 o 7 años. Y no han podido, por razones de despido o por otras circunstancias de invalidez, etcétera, etcétera, no han podido continuar trabajando y por ende aportando a las AFPs. La iniciativa plantea que los trabajadores aportantes a las AFP que resulten desempleados después de varios años consecutivos de labor puedan retirar el íntegro de sus aportes a fin de destinarlos a proyectos empresariales o laborales que les rindan mejores resultados económicos. El titular de Economía, Casio Guairi, anunció que elaborará de inmediato un predictamen para su pronta discusión y aprobación. En este proyecto se vea este tema, porque ahora vemos que de los 110 años, que es el plazo donde se hace este prorrateo de todos los fondos, debería variar, presidente, y ahí es donde nosotros, creo yo, que debemos insistir en que se modifiquen estos puntos, presidente, y uno de estos también es lo que acaba de mencionar el congresista Tomás Zamudio, presidente. La comisión está haciendo un trabajo bastante sobre esto y bueno, tenemos que continuar trabajando, creo, sobre este tema. Me gustaría que de repente tengan una reunión y a la comisión he dicho que uno de sus asesores de cada uno de ustedes puedan participar también para hacer un predictamen sobre este justamente del sistema previsional. De otro lado, por mayoría, la comisión aprobó la iniciativa legislativa del Poder Ejecutivo sobre la Ley de Garantías Mobiliarias. La finalidad es incrementar las posibilidades de acceso al crédito, toda vez que actualmente las MIPE, que suman 1.437.000 a nivel nacional, tienen limitado el acceso al crédito. Se trata así, pues, de un mecanismo encaminado a ampliar la posibilidad de acceder a créditos apelando a bienes muebles. Y la pequeña empresa, que es 70.708, realmente tiene también acceso a un crédito solo el 51.7%.
Y la microempresa, ¿no? Que existe más de 1.437.778 empresas, microempresas. De todos ellos, solo el 25.3% tiene acceso a un crédito, justamente porque no tienen los avales y las garantías correspondientes. Guaire dijo que de convertirse en ley tendrá gran aceptación entre las micro y pequeños empresarios y en el sector agrario. Recordó que en varias audiencias descentralizadas se trató este tema y que hay alrededor de 20 propuestas legislativas relacionadas a que los aportantes desempleados retiren sus aportes a las AFP. Informó Central de Noticias del Congreso. 8:50 de la mañana, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos debatió la iniciativa ciudadana mediante la cual se propone la ley que despenaliza el aborto en casos de embarazos a consecuencia de una violación sexual, inseminación artificial o transferencia de óvulos no consentidos. En la sesión, las promotoras del proyecto de ley, Rosina Guerrero y María Elena Reyes, directora del movimiento Manuela Ramos, al sustentar la iniciativa ciudadana que recolectó más de 62,000 firmas, afirmaron que 9 de cada 10 embarazos de niñas menores de 15 años se debieron a incesto. 34 de cada 100 niñas adolescentes entre 10 y 19 años de edad quedaron embarazadas producto de una violación. Estas mujeres tienen dos alternativas: ser madres o exponerse a un aborto ilegal. El embarazo producto de una violación incrementa el riesgo de expulsión de la comunidad, discriminación, estigmatización y muchas veces la pérdida del apoyo social o familiar. Pese a lo que la ley diga, muchas víctimas de violación en este momento, señores y señoras congresistas, están recurriendo a interrumpir su embarazo en lugares inseguros. Del mismo modo, plantearon la derogación del inciso 1 del artículo 120 del Código Penal y el acceso a los servicios integrales para las víctimas de violación sexual, así como la obligación del Ministerio de Salud para adoptar un protocolo de atención en los casos de abortos despenalizados. Por su parte, el exministro de Salud, Luis Solari, al expresar su desacuerdo con el proyecto, dijo que no se consultó con el Colegio Médico del Perú el hecho de dejar sin efecto el acto médico en el aborto y la denuncia policial por violación. Advirtió que el aborto sin investigación es un peligro porque puede burlar el sistema judicial. Porque cuando un médico ejecuta en una paciente gestante medidas extraordinarias para salvar su vida y como una consecuencia indeseada, involuntaria e inesperada se produce la muerte del niño, esa muerte no es punible. Por esa razón, en la mayoría de países de América Latina no hay protocolo de aborto terapéutico porque se considera una muerte involuntaria, indeseada, secundaria a actos médicos para salvar a la madre. El tema generó un amplio debate entre los legisladores de la comisión. Los que están a favor del aborto se están martirizando en las redes sociales, señalando que el derecho de la mujer a decidir, el derecho de la mujer sobre su cuerpo, el derecho... Ya pues que decida sobre su cuerpo, pero el concebido es otro individuo, con una carga genética inclusive distinta. Eso es tan difícil de ver. Lo que se está planteando es que, como último recurso, después de que Estado y sociedad no pudieron proteger a esa mujer, a esa niña, a esa adolescente para evitar que fuera violada, como último recurso, si es que ella así lo decide, se le pueda acompañar en la interrupción del embarazo. En otros temas, la Comisión de Justicia aprobó pedir facultades de comisión investigadora para indagar sobre la denuncia de presunta inconducta funcional del consejero Máximo Herrera Bonilla del Consejo Nacional de la Magistratura por haberse reunido con un postulante en pleno proceso de selección y nombramiento de magistrados. Informó Central de Noticias del Congreso. Hasta aquí las informaciones en CNC Matinal. Los invitamos a continuar en la sintonía del canal del Congreso y recuerden que también estamos en las redes sociales. Nuestro Twitter es @CNCTV Congreso. Bien, nosotros los dejamos con los titulares de esta jornada informativa. Presidenta del Congreso aclaró que sus viajes a Arequipa son en cumplimiento de su función de representación y lamentó las falsas imputaciones publicadas en un diario. Legisladores de diversas bancadas a favor de reconsideración para investigar en la Comisión de Ética parlamentarios que habrían utilizado pasajes del Congreso para actividades proselitistas. Comisión de Economía inició el debate de proyecto para que trabajadores afiliados a las AFPs que se encuentren desempleados puedan solicitar la devolución de sus aportes.
Depósitos de la CTS para trabajadores estatales del Decreto Ley 728 serán abonados semestralmente y ya no al finalizar sus contratos, según proyecto aprobado. Exfiscal de la Nación, Carlos Ramos, negó uso irregular de los fondos de la Caja Chica del Ministerio Público durante su gestión. Fue ante la Comisión de Fiscalización.